Buena gente. Ahora, Bueno, tanto tiempo con algunos. Bueno, a ver. Vamos a ver. eh, Primero, antes que nada, ¿alguna duda, algo que quiera preguntar a alguien, algo? ninguno creo. ¿El resto? ¿Hable ahora o calle para siempre? No, mentira. Siempre puede mandar mensaje a consultas y demás. Al final, el diagrama de clases, ¿definiste si va a ser escrito o por la página? No, no lo definí, la verdad. Tengo que hablarlo con los chicos. Pero nada, sepan hacerlo. Si no se acuerdan cómo hacerlo, acuérdense que hay un apunte que es de comunicación y que habla de UML. En particular, habla del diagrama de clases o el de objetos, de los dos diagramas que vimos. En general, se suele pedir el de clases, nada más. No, no les voy a pedir el de objetos. Bueno. La semana que viene es feriado y la que le sigue es el parcial. Y después, última clase, después del parcial de objetos, es de integración de objetos. Normalmente suele ser una parte donde agarramos un final, hablamos de los ejemplos, cómo se suelen estructurar. Los finales no son tantos de escribir código, sino más de escribir algo de código, pero también relacionar los conceptos que fueron viendo. ¿Sí? Si se usa composición, aplicación parcial, cómo se usan, o resolverlo usándolo un concepto y después le preguntan qué concepto usaron. Es como más teórico práctico a la vez. No es un enunciado de cero donde tienen que desarrollarlo todo, sino que suele ser, o tal vez le dan un código ya hecho y ustedes tienen que hacerle mejores. Eso como que depende mucho también de si es presencial o virtual el final. O sea, si es oral o si es escrito. Si es oral, barra escrito en computadora, o sea, virtualmente, o si en algún momento cuando lo den ya estamos en la facultad, suele ser un examen un poco más largo, donde tienen que escribir más cosas, pero nunca es a nivel parcial de arrancar todo de cero y resolverlo todo, sino más suele tener cosas de tres paradigmas. Eh, Nada, eso lo vamos a ver, vamos a hablar un poquito de la clase siguiente habla del parcial, para que sepan y dar un cierre de conceptos. Sí, Quería preguntar algo, no sé si me perdí, pero esta práctica es de los tres paradigmas para todos. O sea, ¿sería como una instancia de final o es simplemente, eh, no sé, una parte práctica integradora? o sea, la clase siguiente a la de parcial es integradora de los tres paradigmas, explicándoles nosotros, por un lado, tratando de cerrar conceptos, redondear conceptos, qué cosas vimos que se aplicaban a los tres paradigmas, por ejemplo, orden superior, hablar de la declaratividad, imperatividad, o sea, una vez que vieron todos los tres paradigmas, y además hablar un poco de cómo se estructuran los ejercicios de final, que en general son para integrar los tres paradigmas. Entonces, por un lado es como qué cosas te pueden llegar a tomar en un final para los que tengan que dar final, y por el otro lado, integración de conceptos, sí, para los que no tienen que dar final, sino solo promocionar o lo que sea. ¿Sí? Entonces sirve para ambas cosas. Eh, No, es Más o buenísimo. menos. Pero no va a ser ningún examen, nada, sino es clase teórica. Ok, ok. Eh, Tenía otra consulta. ¿Los complementos, definiste algo respecto sí, va a a cómo ser sería? probablemente la semana anterior a cada uno de los recuperatorios. Y entonces ahora seguramente la semana que viene ya me confirman las fechas de recuperatorios de cada uno de los parciales. Así que sea en la semana o sea, en la semana anterior, unos días antes, va a ser más que nada los complementos esos.
Así que Dale, la genial. semana que viene van a tener bien las fechas de cada una de cosas. Los que Ok. tienen 7 o posibilidad de promoción, alguna cosa así. Donde complemento el EAC es, les voy a tomar de vuelta, solo que no les voy a tomar un enunciado de 0. Sí, probablemente. Así que el que tenga que dar eso, nada, lo estudie como si tuviera que rendir el parcial de 0, pero sepa que no es un ejercicio de 0, pero que debería saber lo suficiente como para resolver un ejercicio de 0. O sea, no estudie como para decir, bueno, no, repasé un poco teóricamente. No, estudien como si fuera para un parcial posta, porque tal vez tiene un ejercicio o les haga preguntas sobre algunas otras cosas y demás. Pero ahora después voy a mandar un mensaje con fecha y quién los puede rendir y eso. Son en particularmente para los casos de 7 y que tal vez puedan promocionar. Más que nada eso. Bueno, antes de hablar mucho del simulacro, porque resolverlo medio que pierde la gracia de que ustedes lo hagan en el simulacro, quiero hablarle de un par de errores comunes que a veces pasan en los parciales. O en cómo se plantean las cosas. Fíjense, acá por ejemplo, vieron como en lógico vimos code smells, o sea, errores comunes o cosas que suenan raras. Bueno, acá pasa un poco lo mismo en objeto. Hay errores comunes o cosas que al menos deberían sonarle raras. Después tienen que analizar si es que están bien o no. Sí, pero esto está sacado de una PPT de otro de los cursos, del miércoles a la noche, que explica un par de cosas más, pero quiero enfocarme en los casos estos que plantea. ¿Alguno me puede decir qué cosa ve rara en el coso? En este código, en el estudiar para un parcial. Lo plantearían así, lo plantearían de otra forma. El triple if, exactamente. El triple if, porque el problema no es el triple if de por sí. El problema es que el if está basado en un carácter o en una palabra. ¿Y qué es? Y que en base a ese carácter o a ese valor está haciendo algo. ¿Sí? Y ese if, además, fíjense que está tratando de resolver 3 cosas distintas. O sea, les está tratando de decir si estudia para un parcial y se fija es, bueno, si es vago funciona de esta forma, si es de estudioso funciona de esta, si es hijo del rigor funciona de esta, y si no es ninguna, no devuelve nada. ¿Sí? ¿Cómo lo plantearían? ¿Lo plantearían? ¿Es la única forma? ¿Lo plantearían de otra forma? Y, o sea, vemos que tiene un par de problemas ir por este lado. Pero como que no está bien modularizado. Claro, no está bien modelado. Sí. Sí, no, igual está bien lo que dije. Con Podrían ser 3. composición. ¿Qué alternativas tengo? Ahí dijeron una, composición. Podría ser una. Tipo, o sea, ¿cómo quedaría esto con composición? Estamos en alumno. Tenemos todo el mismo y tenemos el método estudia para materia. ¿Materia era? No, parcial. ¿Cómo lo llevamos con composición?
Mientras yo trato de que se haga de día en este lugar. ¿Cómo quedaría? Escribo acá. Ese anima el que dijo composición. Te quedarían 3 objetos afuera. Afuera, ok. O sea, creo que era vago, estudioso y hijo del rigor. Ok. Ok, tengo los 3 afuera. ¿Y ahora? ¿No me falta unir estas cosas? Claro, en alumno deberías poner una variable que sea el tipo, que sea, no sé, tipo de alumno. No, en alumno. Ah, ok. Tipo. Y él asignas el tipo de alumno que es. Ok. ¿Y después cómo lo uso? O sea, ponele que por default arranca en vago. Porque sí, todos los estudiantes somos vagos. Claro, o sea, lo que falta ahora es usarlo acá. Claro. Tipo alumno. ¿Y qué hago con esto? Hago un if. If tipo alumno es igual a vago. Entonces hago la cuentita de antes. Es, No hace falta. entonces, ¿qué hacen? Haces tipo alumno, punto, el método que tenga vago, hijo del rigor y estudioso. Podemos poner estudiante para, estudiar para. Si te estudia para. Y le preguntamos, o sea, le preguntamos a cada uno de los tipos de alumno. Y bueno, cada uno de estos implementa, el de vago lo voy a hacer ahora, estudia para un parcial, que decía que retornaba notas.last. O sea, probablemente acá necesite el alumno porque necesito las notas. Como el hijo del rigor, ¿qué hacía? Hijo del rigor, parcial, cantidad de preguntas, método, estudia para, parcial necesitamos nada más, ¿no? Alumno.preguntas, perdón, parcial.preguntas, cantidad de preguntas, cantidad de preguntas mayor a 5. El estudioso siempre estudia. No, tampoco necesita parcial. ¿Estamos ahí bien? No. No, ok. ¿Qué pasa? No lo puedes usar polimórficamente. Ok. Toda- ¿Por qué? Porque vas a tener. Uno tiene 2 parámetros, otro tiene uno y otro no tiene. Claro, exacto. Tienen que tener los mismos. Entonces, sí, aunque no necesite los parámetros, voy a necesitar recibir todos. ¿Falta cambiar algo más? En estudia para dentro de la clase alumno, deberías poner un self. Me tengo que pasar a mí mismo. Buenísimo. Entonces,
Esto lo que está denotando es una falta de polimorfismo en este caso. ¿Por qué? Porque es un comportamiento que depende del tipo. En este caso puedo manejarlo así. Usar composición y delegarlo. ¿Es la única forma de resolverlo? Podría resolverlo, o sea, si alumno no lo sabe resolver y lo sabe resolver un tipo de alumno en particular, ¿podría resolverlo con herencia? Podría ser, no sé, class alumno vago, el método no está implementado. O sea, sí, ahí creo que Juan justo era lo que había dicho en su momento. O sea, poder puedo. O sea, si no tengo fe en la humanidad, puedo decir, bueno, una persona nace vaga, entonces va a morir vaga. ¿Sí? O sea, si no tengo fe en que las personas pueden cambiar, ¿sí? Puedo definir que hay un tipo de alumno que nada, que lo único que redefinen es el método si estudia para un parcial. ¿Cuál es el problema de hacerlo con herencia? Que si yo digo los alumnos pueden cambiar, ¿sí? Usar la herencia no me da esa posibilidad. Ahora, si digo que los alumnos no pueden cambiar nunca su forma de saber si estudia o no, la herencia es una opción. Y la composición también, las dos son opciones. ¿Sí? Cuando yo digo que es fijo su comportamiento. Cuando digo que no cambia con el tiempo. En cambio, si digo, no, mirá, los alumnos pueden cambiar, la composición debería ser la herramienta más adecuada para resolver este problema. Pero se ve que independientemente de si puede cambiar o no, hay una mejor forma de hacerlo que este if que está acá. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es separar estas tres cosas que estaban juntas en tres objetos distintos. Sea o en tres abstracciones distintas, sea en clases distintas o en well-known objects distintos, o en subclases de alumno. ¿Una pregunta, duda o algo? No. Sí. Bueno. Pam, 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 pam. Bueno. Fíjense esto que está acá. Composición. Alumno que conoce a alguno de estos tres. Y era composición. Bueno, nada, esto no importa. Vamos a este otro ejemplo. Bueno, acá una cosa que está buena es, por ejemplo, fíjense.
alumno.notas.last. En vez de directamente decirle, ¿qué significa esto? La última nota. Entonces podrían pedirle al alumno, che, dame la última nota, y él hace el notas.last. Fíjense, Vago sabe que el alumno tiene una lista de notas. Si el alumno cambia la representación interna de las notas, ¿sí? O sea, si cambia, en vez de usar una lista, pasa a usar otra cosa, Vago se rompe el objeto. Y bueno, fíjense que a diferencia de esta, si bien el parcial tal vez tiene una lista de preguntas, creo que estaba... Por ejemplo, el parcial, haciendo esto, no sabemos si tiene una cantidad o si tiene una lista. Puede ser que tenga una lista y le pida el length. ¿Sí? Bueno, y acá lo que dice el texto también es, o sea, esto está bueno, pero también hay que pensar, che, ¿qué significa que tenga más de 5 preguntas? ¿Significa algo en el dominio? Sí, tal vez, no sé. En el enunciado dice, el hijo es hijo de rigor, estudia para un parcial, sí, es un parcial, es difícil. El parcial es difícil cuando tiene más de 5 preguntas. Entonces, tal vez, si les dieron una definición de qué representa semánticamente ese mayor a 5, tratar de darle esa responsabilidad, tratar de definirlo. ¿Sí? Por ejemplo, en el estudia para, que se fija si la última nota es menor a 6, ¿qué se imaginan que representa esto? Ustedes que están cursando una carrera. ¿Qué pasa con la última nota? O sea, si está desaprobado, podría ser. Si por ahora no aprobó, nota último examen. Fíjense esto que decía acá. O poder preguntar el último examen y después preguntarle si desaprobó, si fuera un objeto el examen. Entonces, fíjense que hay veces que si bien tal vez sabemos la cuenta, está bueno separarlo en otros mensajes que representen cosas. ¿Por qué? Porque esto que habla de acoplamiento, esto deberían haberlo visto seguramente en análisis, es el grado de conocimiento que hay entre dos cosas, entre dos componentes. En este caso, los componentes son objetos. Entonces, al darle un mensaje de más alto nivel, ¿sí? Más expresivo, yo lo que estoy haciendo es bajando el acoplamiento. Yo ahora, si yo hago acá alumno.última nota, como acá, yo no sé cómo están representadas las notas en el alumno, ¿sí? O sea, el objeto vago deja de saber su representación interna y pasa a delegárselo al alumno. Sería como lo que hacíamos en funcional que el delegamos. Claro, acá es la misma idea, es delegar y darle más responsabilidades a los otros objetos, ¿sí? A los objetos que tienen los datos. En vez de pedirle las cosas y yo manipularlas, le digo, che, ¿pasa esto? Che, dame tu última nota. Che, ¿el parcial es difícil? Sí, o sea, en vez de decirle, che, dame tus atributos y yo me encargo de manipularlos y hacerlo las cuentas, es tratar de darles nombre a esas operaciones y que las resuelva el objeto que tiene la información. Después, otro que vi un poco repetido, vi en las correcciones de TP, que justo está también acá. Evitar cuentas repetidas o ideas repetidas. Fíjense que acá
Dice, si la superficie es menor a 25, el costo es el costo de metro cuadrado por 2. En cambio, si no es el costo por metro cuadrado, entonces siempre lo que depende de la superficie no es la cuenta, sino es el factor de multiplicación. Entonces podría hacerlo es el costo por metro cuadrado por el costo extra por superficie. Entonces, el costo extra por superficie es, si es menor a 25 es el 2 y si no el 1.5. Entonces me estoy evitando esta multiplicación. No solo me la estoy evitando, sino que le estoy dando un nombre mejor. Estoy diciendo, es el costo por el extra que se da por la superficie. Entonces yo ya sé que hay un costo base que siempre se va a multiplicar por un costo extra de la superficie. Entonces, cuando tengan alguna condición así, fíjense, revisen qué es lo que depende, o sea, este if, qué es lo que está haciendo que dependa, ¿la cuenta completa o solo un factor de la cuenta? ¿Te acá alguna duda, pregunta o algo? Sí, acá en este ejemplo, la felicidad, la felicidad siempre es la misma cuenta, es felicidad más tal cosa. Entonces lo que cambia es este factor, el de la derecha. Entonces, no sé, podría ser un parámetro, podrían tener un método en común que hereden. Esto, factura, tipo la pagamos, le descuenta el saldo y después le ponemos 0 al monto pendiente de la factura. Tal vez darle un nombre más expresivo. ¿Qué significa ponerle el monto pendiente en 0? Bueno, cancelar la deuda, por ejemplo. O pagar completamente. O pago realizado y que pago realizado ponga el monto pendiente en 0. ¿Sí? Entonces, lo que trata de hacer enfoque acá es pensar en qué es lo que le queremos decirle al objeto nosotros, como usuarios que estamos mandándole mensajes a los objetos. Después vemos cómo lo implementamos. Si hace una asignación, si hace una suma, una multiplicación, ¿qué hace? Pero yo trato de decirle qué es lo que quiero. Bueno, cancelar la factura o cancelar la deuda de esa factura. ¿Sí? Entonces, como que acá lo que tratemos de priorizar es la interfaz en cuanto a los mensajes que le voy a mandar al objeto. Después, cómo se hace por dentro es un detalle de implementación. ¿Una duda, pregunta o algo mientras? No, ninguno. Está bien, bueno, esto. Estamos. A ver si había otra. Más o menos el del if es tipo súper normal, el error, y es un error grave. O sea, este es un error grave a nivel objetos. ¿Sí? Tipo de súper grave ir por este lado, cuando no corresponde.
Los otros van a llevar a que escriban menos código y menos repetición de lógica y sus docentes van a estar más felices y demás. Bueno. Vamos ahora sí a retomar un cachito sobre esto. Te lo resumo así nomás. Si mi memoria no falla, habíamos llegado a los espectadores. Okay. Decía, vamos a arrancar con esto. Queremos saber si un resumen le va a gustar a un espectador. Esto ocurre cuando el resumen no dura más de lo que el espectador está dispuesto a ver y además cumple con ciertos requisitos, dependiendo de qué tan exigentes sean los espectadores. Fíjense que acá hay un super tip de las cosas. O sea, cuando vemos los parciales tratamos de ver cada punto qué conceptos tratan de aplicar. Entonces, queremos saber si un resumen le va a gustar a un espectador. A los nuevos espectadores generalmente les gustan todos los resúmenes, a los followers, que son los que vieron varios resúmenes, mientras tengan una canción que les guste les alcanza, y a los fans son los más exigentes. Solo les gustan los resúmenes que tienen todas las canciones que les gustan y tienen al menos una referencia a otro resumen. Ten en cuenta que si vamos haciendo las cosas más o menos bien en nuestro canal, los nuevos espectadores eventualmente dejarán de serlo y se convertirán en followers o fans. Sí. ¿Qué les está diciendo acá con un guiño guiño? Que lo vamos a querer cambiar. Que lo van a querer cambiar, o sea, que usen composición, exactamente. Implementen lo que nos pidieron. Queremos saber si a un espectador le gustaría un resumen, cómo creamos al espectador, qué mensaje les mandamos para que nos diga si les gustaría un resumen. Entonces, arranquemos por ahí, que es lo de la interfaz. Es lo del workspace, eso que decíamos recién. Darle bola a la interfaz y después vemos cómo lo implementamos. Entonces, de este punto, hashtag 1. Nos dice, implemente lo que pidieron. Bueno, esto no hay que hacer nada. 2A y 2B. 2. ¿Cómo creamos un espectador? ¿Cómo crearían o cómo vamos a modelar esto? Los que ya lo hicieron, ¿cómo quisieron? ¿Alguien lo hizo ya esta parte? ¿Cómo modelamos al espectador? O sea, si quieren usar composición, necesitan dos cosas que componer. Y objetos. Dos objetos, pero ¿qué instancia? ¿Qué clases habría? ¿Qué objects? No sé si una clase espectador, pero un objeto espectador por lo menos. Una clase debería ser porque en realidad tenemos muchos tipos, tenemos muchos espectadores, entonces tiene sentido que sea una clase, que le haga muchos new. Fíjense que aparte no solo va a estar el espectador, sino el espectador tiene asociado si es fan, si es follower, si es nuevo. Entonces, por un lado, voy a tener un espectador con su tipo. Vamos a decir que es nuevo. Exactamente, que tenga una variable, buenísimo. Nuevo. Vamos a poner eso. Y bueno, vamos a arrancar con eso y después vemos. Nuevo espectador.
Vamos a ver si con esto nos alcanza. De esto, ponele que tenemos un espectador. Ahora vamos a bajarlo en detalle, pero antes de eso, dice, ¿qué mensajes mandamos para que nos diga si le gustaría un resumen? Ok. Tenemos el espectador. ¿Le mandamos un mensaje al espectador? ¿Le mandamos un mensaje al resumen? ¿A quién le mandamos un mensaje? Para saber si le gusta un resumen. Espectador. Al espectador, parece depender del espectador. Espectador, ¿cómo le preguntamos? ¿Te gustó? Gusta. Creo un resumen. Un resumen. Y ven, arrancamos de ahí, después vemos si alcanza. Entonces ahora sí, vamos a metemos la clase espectador. Clase espectador. Que ya dijimos que iba a tener un tipo. Lo ponemos como property porque dice que puede cambiar. Entonces, property tipo. Ahora le vamos a preguntar, busca un resumen. Ok. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿De qué depende si le gusta o no? Según el enunciado. Le va a gustar cuando el resumen no dura más de lo que el espectador está dispuesto a ver y además cumple con ciertos requisitos, dependiendo de la exigencia, o sea, del tipo. Entonces, tenemos dos condiciones, no una. ¿Cómo hacemos? ¿Te gusta? Sí, ¿qué pasa? Ok. Pero antes de eso, una cosa que podemos hacer es separarlo en partes. Es decir, bueno, self más corto o estoy dispuesto a ver resumen. O sea, y esto que me valide la cosa esta, el tiempo. Estoy dispuesto a ver tantos minutos, me va a decir sí o no. Por el otro lado, después le pregunto al tipo si le gusta ese resumen. O dice, y además cumple con cierto. Si el tipo le gusta, si el tipo dice que está dispuesto a ver eso. Como que lo puedo separar en varias partes antes de ver cómo modelarlo. Esto es a lo que se refiere con pensar en la interfaz. Ir separando en problemitas, generando abstracciones y después cuando ya me toca resolverlo, lo resuelvo. Por ejemplo, acá, estoy dispuesto a ver, ahí sí no me queda otra que hacer la cuenta. Meto resumen, perdón, estoy dispuesto a ver el resumen. Y el tiempo es menor a ¿qué? A lo que dura el resumen. ¿El resumen sabía darme su tiempo? ¿Su duración? Sí. Entonces hacemos resumen, punto. Ponemos tiempo visualización, porque tiempo es como medio genérico. Y listo. Entonces, como que separo en dos cosas. Es, bueno, me gusta, sí. Estoy dispuesto a verlo. Y además, mi tipo está dispuesto a verlo. Ok. ¿Cómo yo defino si estoy dispuesto a verlo? Bueno, si el tiempo de visualización es menor al resumen punto duración. Resumen punto duración. Intro, orden. No sé, por algún motivo piensa que esto es un date o no sé qué le pasa. Type system expected date but fund number. Por algún motivo piensa que esto es el... A ver ahí. Ah, porque dice tiempo. O no sé por qué. Por algún motivo. Ah, porque son los comparables con menor. Dice esto puede ser un date, un number o un string.
Esto que está acá. Date number string. ¿Una duda, pregunta hasta acá o algo? Juliana, pueden decirme si. Yo pensé. Bueno, vamos a asumir que sí. Entonces, nuevo espectador dice, le gustan todos los resúmenes. Entonces, acá le ponemos que sí. Y ya tenemos ese. Y acá estaría bueno agregar los otros. Vamos a ver. Follower. Follower. Dice que está dispuesto a ver que son los que vieron varios resúmenes. Es un dato anecdótico, eso no representa nada, no hay que hacer nada. Lo que sí dice es, está dispuesto a verlo mientras tengan una canción que les guste. Entonces, ¿cómo hago para saber? Resumen, punto. Resumen tiene algo para decirme si tiene una canción. Sí, casualmente algo que pidieron en el punto 1. Ahora, ¿de dónde saco esta canción? No vamos a necesitar como una variable que tenga las canciones que le gustan al follower. Ok, puede ser del follower. O sea, acá canciones. Podría ser algo así. ¿A esto te referías? Sí. Okay. Entonces acá haríamos canciones.any, alguna de estas canciones. El resumen la tiene. Sería una opción. Sí, creo que sí. Ok. Podemos ir por ahí. Vamos bien, tenemos las cosas. El follower. Acá, ahora, entonces, ¿está bien que sea un object o debería ser un class? O sea, ¿qué pasa si es un object y tengo una variable canciones? ¿Qué pasa con todos los followers? ¿Van a tener distintas canciones o van a tener las mismas? No, va a tener las mismas. Van a tener las mismas. Entonces, si voy por este camino, el follower va a tener que ser un follower por cada espectador probablemente. Un objeto follower. ¿Hay algún problema con eso? No, no hay ningún problema. Se puede hacer. Lo único es eso. Si esto tiene estado que en realidad es de un espectador, nada, tienen que transformarlo en clase. No pueden tener un solo follower. ¿Sí? Y vamos por el otro. Bueno, y después están los fans, que solo le gustan los resúmenes que tienen todas las canciones que le gustan. Entonces, básicamente es parecido. Fan. Que en vez de un any, tiene un all. Y además, tiene al menos una referencia a otro resumen. ¿Teníamos un método para eso en resumen? Sí. Resumen tiene referencia.
¿Se pueden, si no, poner las canciones dentro de la clase espectador? Ok. ¿Por qué? ¿O qué te llevó a esa conclusión? Así, ¿Cómo? así los tres son objetos. Ok, eso sí, podés, pero hay un... Va, se te ocurre... Ponele, si vos pasas de follower a fan, ¿qué tenés que hacer? O sea, probablemente tus canciones sean las mismas, tus canciones favoritas. Sí. Entonces, tal vez las canciones no son una propiedad del tipo, sino del espectador. Sí, o sea, más allá de que sí, lo puedo pasar de object a... Perdón, de class a object, o sea, de clase a objeto. Por el otro lado, también que estos dos tipos tengan canciones, te hace pensar que en realidad las canciones no son del tipo, sino son del espectador. Es un conjunto de canciones. Pasamos a Object, porque no necesitamos en instancias. Ahora, ¿cómo recibo las canciones? Por parámetro. Parámetro. ¿Pero recibo las canciones o recibo la persona? O sea, yo acá hago canciones o hago personas. O ninguna de las dos. Ahí jueguesela. Son dos opciones. Las canciones. Okay. Una opción es las canciones. O sea, así andaría. Estaría bien. Lo único que falta es acá hacer canciones. Perdón, acá no, en el otro. Esta opción es válida, la pueden hacer. Bueno, y lo otro que falta es acá recibirlas también. La otra opción es decir, por las dudas que necesite algo más de la persona, ya fue, le paso a la persona. Y acá estos hacen persona.canciones. Y acá persona. La ventaja de pasar la persona es que si el dispuesto a ver necesita algún otro dato de la persona, no sé, ponele, necesitan el tiempo de visualización, ya recibe la persona, no necesita recibir además el tiempo de visualización. Persona no entiende canciones. Vamos a poner un property y ahí está. ¿Se entiende? Incluso pensando un poco más en lo de delegar que hablamos hoy, si quieren podrían hacer, o sea, una cosa de recibir la persona que está bueno es que, por ejemplo, podríamos tener acá un método de la persona, tiene todas ponerle tiene alguna canción y tiene todas. Se llevan esto acá. Esto es canciones. ¿Qué le pasa a esto? Ah, porque el otro no lo escribí.
el all se transforma en esto. Se viene acá. Se va acá. Entonces, al recibir la persona, ya ahora también le puedo mandar otros mensajes. No solo le puedo decir, bueno, pedirle un atributo en particular, sino decirle algo más complejo. Che, persona, ¿tenés este resumen? ¿Tiene alguna canción? ¿O tiene alguna que te guste y el otro tiene todas las que te gustan? Entonces, acá ya te independizás si la persona tiene canciones o no, cómo las maneja y demás. Incluso si la quieren fumar más, pueden hacer esto. Acá resuelven un criterio y un criterio. Tienen todas y ustedes le pasan cuál es el criterio de la canción. Ni siquiera hace falta que sea el del resumen. O todas tus canciones cumplen o alguna cosa así. Podría ser, en vez de tienen todas, es todas las canciones cumplen. Y vos acá le decís, ya, tienen que cumplir esto. Que tengan la canción. Cualquiera de las tres opciones son válidas. Pueden dejar la que quieran. Quiero rehacer control I. Así lo dejamos en esta que es media intermedia. Control I. ¿Una duda, pregunta o algo? Me molesta mucho el warning, por eso lo inicializo. ¿Hay que hacer algo más para este punto? ¿Seguimos con todo? ¿Qué mensaje tienen que entender el tipo? O sea, todos estos tienen que entender un mensaje. ¿Cuál es? Estoy dispuesto a ver. Estoy dispuesto a ver. El espectador también tiene ese mensaje. Para el espectador creo que tiene otro. Tiene... ¿te gusta un resumen? Vamos, flechitas y toda la bola. Pero el tema es que... Esto como lo tenía que escribir... Vamos a escribirlo como clases, ahora después lo paso a objetos, porque no me acuerdo cómo leer la anotación. Y lo que me falta decir es que a este tipo le voy a poner tipo espectador, más representativo. Tipo espectador, tenemos a fan, es un tipo espectador.
a follower y a nuevo. Follower. Y le vamos a poner esta punta hacia arriba. Ver así. Up. Y esto lo voy a apuntar hacia la izquierda. Ahí está. Tenemos el espectador que tiene su tipo de espectador. En este caso acá lo puse como clase, pero son well-known-object. Ahí estamos. ¿Una duda, pregunta o algo? ¿Acá? Bueno. El resumen así nomás, olvídense de lo que dice acá. Dice, son muy similares al resto de los resúmenes, tienen una mini introducción del resumen y varios resúmenes de películas que tienen su propia introducción, sección, etc. La duración del resumen así nomás es la misma que en los resúmenes comunes, pero se aplica un factor de velocidad definido en cada uno de estos. Tener en cuenta que este resumen tiene que comportarse igual que el resto. Agregue lo necesario si hubo algún concepto y un ejemplo de resumen así nomás. Entonces, ¿qué tiene que entender para hacer un resumen? Tiene que poder agregar tiene que entender estos mensajes, básicamente, los que pensamos acá al principio. Sí, o sea, un resumen así nomás es un resumen de resúmenes, por lo que dice acá. Fíjense, tiene una mini introducción. Tiene una intro, igual que el resumen común. Y varios resúmenes de películas que tienen su propia intro. O sea, tiene resúmenes de películas que tienen su propia intro y sus propias secciones. ¿Qué hacemos? ¿Una clase nueva? ¿Cómo lo modelarían? ¿No se les ocurre? Una clase nueva, resumen así nomás. Tiene que tener una intro o una mini intro. Tiene películas, que son sus secciones. Y tiene que entender estas cosas. Tipo, tiene que saber hacer todas estas cosas. Agregar una sección es o sea, no tiene que agregar secciones, tiene películas. Entonces, película, tiene referencia, sería a cada película preguntarle si tiene una referencia. Una película es un resumen, por las dudas. O sea, estos son resúmenes. Resúmenes, resumen. Los resúmenes, ¿entienden? ¿Tienen referencias? Sí. Entonces, le puedo seguir mandando el mismo. Lo único que cambia acá es resumen. Acá también. ¿Tiene canción? ¿Lo entienden los resúmenes? Sí. Entonces acá puedo poner resumen. La duración.
dice que es intro.len, o sea, mini intro o intro le ponemos a esto. Los resúmenes. ¿Entienden duración? Sí. Esto que está acá. Casualmente la misma cuenta. Acá es la intro más resúmenes. Resumen.speech. El resumen, ¿entienden speech? No. ¿Entienden libreto? Ok, pongo libreto acá. Ahí lo arreglé. Tengo los resúmenes así nomás. Ahora, vamos a duplicar esto. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver varios archivos a la vez. Quiero que lo abras de nuevo. Espérame. Cachen this. A ver. ¿Cómo carajo era esto? Divídemelo. No. Si hago así y si hago así. Bueno, no me lo deja abrir los dos a la vez. No sé. No sé si es porque trata de mantenerlo todo junto o porque solo me olvidé cómo se hace esta cosa para dividirlo en más de un cosito. Bueno. No puedo. Vamos a ver si lo puedo hacer en Sublime. Yo... Ahí está. Vamos a poner JavaScript, que es lo más parecido que tenemos a Bollock. Entonces tenemos por un lado el resumen así nomás y por el otro lado el resumen. Hide. Listo. ¿No se parecen un poco? Creo que alguien dijo ahí la magia, pero... Son parecidos, ¿no? Tipo, si tengo... Ah, ¿saben qué? Creo que tengo Melt. Melt es un programa que te deja ver... comparar dos archivos. Entonces, tengo Melt, voy acá, voy a Melt, voy acá, voy acá. ¿Qué es lo que cambia entre cada uno de estos dos? Este método es igual, prácticamente. Lo único que cambia es el nombre de la variable que uso. Los nombres, perdón. Ahora, acá es igual, acá los nombres, acá los nombres, acá los nombres. Y acá, ¿solo los nombres cambia? En el último, en el de libreto. O sea, en estos eran los nombres. ¿En este hay alguna diferencia?
más allá de la lista. Cambia el speech por libreto. Entonces, acá donde vemos es que en general, tanto un resumen común, o sea, como una sección, como un resumen, se comportan más o menos igual, porque entienden los mismos mensajes. Entienden tanto el resumen, tiene canción, tiene duración, tiene referencia, excepto el speech, que le pusimos otro nombre, le pusimos libreto. Entonces, si vemos que la sección se comporta en un 99% como una sección, como un libreto, perdón, como un resumen, ¿qué es lo más probable? ¿Qué pasa con ese 1% faltante? Puede ser que sea distinto o puede ser que en realidad no nos dimos cuenta de que en realidad se debería comportar igual que una sección. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cambio speech por libreto. Entonces, vamos al resumen y le ponemos libreto. Pero le ponemos speech. Vamos a buscar si la palabra libreto está en otro lado y está en la sección referenciada. Entonces acá también le vamos a decir, che, dame tu speech. Vamos a ver si está en otro lado más. No. O sea, está en este. El resumen así no. Ahora, si todo esto es lo mismo que es, o sea, si es el mismo comportamiento, lo único que cambió fue el atributo. ¿Puedo usar el resumen como un resumen así nomás? Al menos por ahora. O sea, esto básicamente es un resumen, pero que en vez de ponerle a objeto sección, le pusimos resúmenes. ¿Se ve el polimorfismo entre la sección y el resumen? Lo vuelo. En el workspace, cuando vamos a la parte de resumen así nomás, y nos dicen un ejemplo de instanciación, que es la parte 3. Diría, bueno, hago un resumen, new resumen, y nomás, es new, un resumen, ya secciones, vamos a poner una sola porque es más fácil. Es un new resumen. Tiene secciones, en este caso le voy a poner una solita. ¿Cuál sección teníamos? A ver, por acá. Ponemos esta. Cuya intro es igual a resumen de resumen. Veamos un resumen así nomás, que es un resumen cuyas secciones son resúmenes. ¿Qué concepto me ayudó? Polimorfismo. Nos dimos cuenta que entienden los mismos mensajes, entonces lo podemos usar como si fueran iguales, como que un resumen funciona como una sección de un resumen común. ¿Qué tuvimos que agregar?
nada, cambiar un nombrecito. ¿Hay algo que me haya faltado? Probablemente sí, porque acá dice más herencia. Si un resumen así nomás fuera exactamente igual, lo podemos usar como un resumen. Pero lo que dice es, la duración del resumen así nomás es la misma que los resúmenes comunes, pero se le aplica un factor de velocidad definido a cada uno de estos. Entonces, básicamente lo que te está diciendo es igual que cualquier resumen, pero cambia la duración. O sea, no cambia todo el resto, solo cambia la duración. Es la duración del resto por un factor. Que lo vamos a poner como propiedad. Factor velocidad o algo así. Duración se llama así. Pero no es que se hereda por por el resto, sino que se hereda por que hay que agregarlo del factor de velocidad. Factor velocidad es, no sé, 10. Entonces, ¿cuál es el chiste de hacer este punto? Prácticamente no hacer nada. Es darse cuenta que hay polimorfismo y que no tenemos que reescribir la solución si es que les pusimos los mismos nombres al resumen y a las secciones. Sí, o sea, todo esto funcionó porque el tiene referencia es también el tiene referencia a la sección. El tiene canción es el mismo que el de la sección. La duración es también lo que entiende sección. El speech es también lo que entiende la sección. ¿Sí? Haberlo usado los mismos nombres, o sea, usar los nombres para que se usen de forma polimórfica, me da esta posibilidad de no tener que reescribir toda mi solución y crear una clase nueva con todos los códigos, los métodos repetidos. Y entonces, si encararon el parcial y le fueron manteniendo la consistencia de los nombres, este punto era darse cuenta que era polimórfico y decir, bueno, por polimorfismo los puedo usar como iguales. La sección, el resumen, así nomás, va a tener secciones que son resúmenes. Por eso es importante que les pida el ejemplo, para que me puedan mostrar, che, mira, el resumen así nomás es cualquier cosa, solo que en las secciones tiene resúmenes. Tiene uno, podría tener dos resúmenes si quieren, dos más o menos iguales, uno que dure 12 y otro que 13. Y también me abre la posibilidad de que un resumen así nomás puede estar compuesto por resúmenes o también por secciones. Esto es lo que gano con el polimorfismo. Al tener mensajes iguales, puedo hacer estas cosas. Cierro el diagrama de clases y después el resto les queda para ustedes, pero quería hacer este punto como que es súper importante porque hay veces que no siempre es escribir código nuevo, a veces es darse cuenta que las cosas ya estaban resueltas o terminar de ajustarlas para que ya estén resueltas. ¿Se entendió más o menos esto?
entendió? Bien. Yo estoy ahí actualizando el diagrama. Lo único que voy a cambiar, le voy a poner sección simple. A ver ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me falta una clase. Libreta. Each. Y me falta decir... Pero... Ahí está. Ahí estamos. Y lo del resumen. Creo que más o menos hizo lo que se pudo el programita este. Fíjense cómo quedó. Medio complejo. El resumen tiene muchas secciones. Las secciones pueden ser secciones simples, donde tenemos las secciones simples o la sección referenciada, o la sección referencia y la sección musicalizada. Además, una sección referencia tiene un resumen. Un resumen, o incluso si quieren podrían hacerlo, tiene una sección, donde no importa si es un resumen o una sección simple. Y eso podrían llegar a jugar con eso. Podemos decir que ahora es una referencia a un resumen. Además, la sección, un resumen, tiene secciones y dijimos, la sección también puede ser un resumen, no solo las secciones simples. Y un resumen así nomás es básicamente un resumen, solo que sobrescribe el método duración. Resumen así nomás, sobrescribe duración. Y fíjense, cualquier cosa para que se comporte como sección tiene que entender duración, speech, tiene referencia y tiene canción. Y fíjense que la duración y el speech en la sección simple son atributos, pero en el resumen son valores calculados. ¿Sí?
que son los que se calculaban a partir de las secciones que tiene. Y el tiene referencia, es un valor calculado. El tiene canción también. Que ahora en el resumen depende de las secciones que tenga. Y bueno, esa es la magia de objetos. Es la magia de estar delegando los mensajes y después cómo se resuelven internamente no pasa nada. A veces se resuelven con atributos o a veces se resuelven con cálculos más complejos. ¿Una duda, pregunta o algo? El último punto les queda de tarea, no es muy difícil. Tiene que ver con listas y manejo de errores. Y unir, bueno, acá tenemos los suscriptores, los espectadores. Y por el otro lado tenemos los resúmenes, pero los espectadores están ahí flotando en el aire. Bueno, ¿qué onda? Yo esto se los voy a dejar subido lo que escribimos. Pero lo más importante de este punto es escuchar todo el razonamiento ese que hicimos en el video recién. Bueno. ¿Una pregunta o algo? Si no, vamos a dar por finalizado, dado que ya estamos súper largo, extendido el horario. Si no, chao. Buena semana, hablamos en 2 semanas y cualquier cosa manden mensajito por el canal de consulta. Chau, chau.